Bueno, el stream de hoy, bueno, como saben, mi nombre es Álvaro, les doy la bienvenida y el stream de hoy es sobre el mapa y el territorio y vamos a analizar em, ideas que vienen ya desde la época de Borges, digamos. Como siempre ya se imaginan, si no hablamos de Borges no es un stream de estos, de los de mucha falopa, ¿verdad? Así que deme un segundo. Bueno, ¿cuál es la idea del mapa y el territorio? Esta idea está relacionada perdón, continúa lo que hablamos la semana pasada sobre real versus realidad. Por supuesto, no voy a repetir lo de la vez pasada, sino que simplemente la pregunta que hacíamos es, ¿qué cosas existen realmente si no existiéramos los humanos? Por ejemplo, la frontera. Las fronteras que tienen muchísima realidad, o sea, no, nos impiden cruzar de países así como así, o trabajar en cualquier lado, o como sea. Si los humanos no existieran, no existirían las fronteras, ¿no? Otra cosa que hablamos fue el valor del dinero. El valor del dinero es totalmente asignado por nosotros, o sea, sin tener una realidad. Nosotros decidimos que tiene X o tal costo, ¿verdad? O valor. Entonces, la pregunta de la charla anterior era qué cosas realmente existen si desaparecen los humanos. Y de acá saltamos a un texto de Borges que se llama Del rigor en la ciencia. En este texto Borges presenta una historia de una sociedad que en un momento había creado un mapa que era la escala del mapa era uno con la realidad. ¿Qué significa esto? Que el mapa era completamente inútil, porque la gente que de esa sociedad se dio cuenta que no servía para nada por el simplemente hecho de que la idea de un mapa es que abstrae partes de la realidad y por eso se nos hace útil, que nos hace referencias y nos ayuda a poder llegar a lugares, a saber dónde están ubicadas las diferentes cosas, etc. Entonces, el mapa como tal no tiene que ser una representación uno a uno de la realidad. Algo de eso que lamento no tener una imagen, en el mapa del metro de Londres, del Tube, cuando se dieron cuenta que lo que le importaba a la gente no era tanto saber geográficamente dónde estaba cada estación, sino tener una idea mental de que yo de esta estación me conecto con tal otra y con tal otra y acá puedo hacer un cambio para otra línea de metro, etcétera. Eso era lo importante. Por eso si vemos los mapas de los metros, no son una representación geográfica donde están las estaciones, sino relaciones de, de, para que nosotros podamos entender cómo está funcionando ese metro, no necesariamente cómo exactamente. Por eso lo que habla Borges es que en ese mapa ficticio, que era uno a uno su escala con respecto a la realidad, no tiene mucho sentido, digamos, una cosa así. Otra idea la trae Humberto Eco en el libro Inventando el enemigo, que es una colección de ensayos, y habla de la idea de lo absoluto y lo relativo. Y nosotros, más que nada en Occidente, quizás por las religiones monoteísticas, dice Eco, creemos en la existencia del conocimiento absoluto. Pero él dice que eso es totalmente un error o algo que de existir, digamos, solo un ser como Dios podría ser capaz de tener conocimiento absoluto. Para nosotros los humanos, y por el simple hecho de que existe como límite la velocidad de la luz, por ejemplo, cualquier cosa que yo esté diciendo en este momento o que esté pasando en otro momento, cuando a mí me llega esa información, por un lado va a demorar dependiendo cómo sea transmitida, pero va a haber un límite que es la velocidad de la luz. Y más allá de toda la interpretación que tiene nuestro cerebro. Si nosotros fuéramos una raza como la en ciencia ficción, donde los diferentes individuos de esa raza, que no sé si la palabra individuo ya tiene sentido,
comparten la mente, por ende no necesitan hablar porque ya de por sí se transmiten todo en forma instantánea, ahí sí podría haber un conocimiento absoluto. Pero en nuestro caso, que necesitamos de transmisión y demás, no es posible. Perdón, por eso tenemos el conocimiento relativo. De lo que sea, nosotros vamos a tener algo que ya pasó, algo que incluso ya ni siquiera es real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hemos resuelto ese problema de los humanos? Tenemos interfaces. ¿Y qué es la definición de una interfaz? Y ya van a ver vamos a ver cuál es la interfaz que nosotros utilizamos más los humanos. Según Benjamin Bratton, en el libro The Stack, él dice que la interfaz es cualquier punto de contacto entre dos sistemas complejos que gobiernan las condiciones de intercambio entre esos sistemas. Discúlpenme cualquier error de traducción, estoy traduciendo como veo a la medida que veo, así que no esperen perfección, digamos. Entonces, ¿qué pasa? La interfaz, cualquier punto de contacto entre dos sistemas complejos, y ese punto de contacto gobierna las condiciones de intercambio entre esos sistemas. ¿Ok? Eso, que nos quede esa idea. Y luego hay otro texto muy interesante que cita Alexander Galloway en el libro El efecto de la interfaz o The Interface Effect, que dice, citando a un filósofo francés, si no me equivoco, los sistemas funcionan porque no funcionan. Y esto parece paradójico. La no funcionalidad permanece como esencial para la funcionalidad. Esto amerita totalmente mucha falopa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Esto se puede explicar, dice, pretendamos que hay que hay un canal en el cual dos estaciones están intercambiando mensajes. Si el intercambio es exitoso, si es perfecto, es óptimo, es inmediato, la relación de esas estaciones se borra por sí misma. Pero si la relación se mantiene allí, es porque el intercambio ha fallado. Es simplemente, dice, un punto de mediación. O sea, ¿qué quieren decir con esto? Nosotros tenemos interfaces y puntos de intercambio, en el caso de los humanos, el lenguaje, porque no tenemos ese conocimiento absoluto que nos permitiría prescindir de la mediación de esas interfaces. Entonces, los sistemas funcionan porque no funcionan, claro. Como el lenguaje o cualquier otra interfaz no funciona a la perfección, por decir una manera, la necesitamos. Si no, prescindiríamos de ella, digamos. Y bueno, en el caso de los humanos, recuerden la definición, la interfaz gobierna las condiciones de intercambio entre los sistemas, ¿no? Cualquier punto de contacto entre dos sistemas complejos y esa interfaz gobierna las condiciones de intercambio entre esos sistemas. Entonces tenemos lo que hablamos la vez pasada de las lenguas maternas. Las lenguas maternas o el lenguaje como tal es ese punto de intercambio que tenemos los humanos y, como acabo de decir, si nosotros tuviésemos una manera sincronizada de pensar, como humanidad, llamémosle, no necesitaríamos el lenguaje. Pero resulta que sí, lo necesitamos porque, por toda esa relatividad del mundo físico. O sea, nuevamente, creer en el conocimiento absoluto es una ilusión, un legado, digamos, de la época de creer en una religión con un Dios monoteísta que se lo sabe todo. Ese Dios monoteísta probablemente lo sepa todo, pero nosotros los meros humanos no. Por ende, necesitamos todo esto. ¿Cuál es el problema con las lenguas maternas? Y recuerden, el mapa y el territorio que hablábamos al principio, y hubo en la historia de Borges, está esa sociedad que quería hacer un mapa que era una escala 1:1 con la realidad, ¿no? O con lo real. Entonces, la vez pasada hablamos de esto, y dice sobre las lenguas maternas. En el libro 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia, que es de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Dice, no existe una lengua madre, sino toma de poder de una lengua dominante en una multiplicidad política. ¿A qué voy con esto? Piensen nuevamente, como hacíamos la vez pasada, en la Roma cuando está cayendo el Imperio Romano.
había lo que se conoce en lingüística como un continuum lingüístico en el Mediterráneo, digamos, desde la ex Yugoslavia, llamémosle, hasta Portugal. Entonces tenemos lenguas alejadas del latín, como sería el portugués, y como es continuum lingüístico, quiere decir que uno se va moviendo en ese continuum y la gente de ese lugar se entiende. Como en Uruguay, por decir una manera, en Rivera pasa con el portuñol. Empieza a haber un desliz de la lengua y eh, llega un momento que se transforma en portugués y deja de ser español, y llega un momento que se transforma en español y deja de ser portugués. In between, en el medio, tenemos ese portuñol, digamos. Eso pasaba con el latín y con todas las lenguas vulgares, como se le llamaba en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, un reino como el reino de Castilla hace una toma de poder y establece el castellano como una lengua en su reino. Lo mismo con el portugués, lo mismo con el francés. En el sur de Francia, por ejemplo, está el occitano, en Cataluña sabemos que está el catalán, el valenciano, si seguimos trasladándonos hacia el sur de España. Cuanto más vamos a la parte del sur de España, tenemos la mayor influencia de la lengua árabe que estuvo presente en su momento. Me escribe gente y me mandan saludos. Si quieren, escribanme por acá, no por celular. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo esto de las lenguas madres? Porque el lenguaje, al estar representando la realidad, hay cosas que deja fuera de la realidad. Y hoy en esta charla quiero hablar un poco del lenguaje inclusivo y preguntarnos, ¿es necesario el lenguaje inclusivo? ¿Está bien que hablemos de todes y cosas por el estilo, no? ¿O no tiene ningún sentido? Y recuerden siempre ese mapeo 1-1 de la realidad que tenía ese mapa que era inútil. ¿Y qué sucede? El lenguaje como tal, más allá, y eso lo vamos a ver más adelante, que pretende ser un mapeo 1-1 de la realidad, no lo es porque simplemente no puede serlo. Porque cada palabra que designamos para algo deja fuera características de ese objeto para el cual se refiere, ¿no? Eh, Le pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos decir eh, ese objeto, ese texto, eso lo que sea, es de un estilo europeo. Muchas personas van a decir, oh, será refinado, de alta alcurnia. Nunca pensamos que puede ser colonizador, exterminador de culturas, dominador, etcétera, como ha pasado en la historia de Europa cuando se ha aproximado a países o a regiones como América Latina, África, Asia, etcétera. Entonces, ese concepto de europeo ya está dejando fuera muchas otras cosas, porque si no sería imposible. Si el concepto europeo, por ejemplo, incluyese todo lo que implica ser europeo, dejaría fuera, o sea, sería imposible hablar, empecemos por ahí. Pero bueno, continuemos. Entonces, de Deleuze ellos dicen, y de Guattari dicen que no existe una lengua madre, sino una toma de poder de una lengua dominante en una multiplicidad política. Y en el caso de, como decía la vez pasada, Italia, España y Francia, sucede que esos países crearon una academia de la lengua que trató de formalizar el lenguaje. Entonces, es algo totalmente artificial que pasó en el castellano y que ha seguido evolucionando con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, dicen ellos también que la maestra cuando está hablando no se informa cuando pregunta a un alumno, ni tampoco informa cuando enseña una regla de gramática. La maestra simplemente da órdenes o manda. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que tenemos como una noción muy antigua del lenguaje, cuando por ejemplo, decimos, pero la Real Academia dice tal cosa, la RAE dice tal otra, y parece que nos ponemos a gritar. Esa idea, en parte, surge del siglo XIX, que hablamos la charla anterior, donde las gramáticas, cuando se crean esas nuevas gramáticas, necesitaban de una sociedad que estuviese lista, digamos, para entrar a trabajar lo más rápido posible,
en esa época de la Revolución Industrial. En el caso de Uruguay se crearon las UTU, las Universidades Técnicas del Uruguay, o Universidad de Trabajo, porque se necesitaba que la masa, digamos, de gente pudiese estar preparada. Y entre esas cosas se enseñan, así es como vas a tener que escribir cuando estés en una oficina, así vas a tener que hacer un reporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay como un encorsetado, llamémosle, del lenguaje, que, que no tiene nada que ver con la realidad que el lenguaje está representando. Y más adelante vamos a ver ejemplos de eso. Y terminan diciendo, que esto es muy importante, de Deleuze y Guattari dicen, el lenguaje ni siquiera está hecho para que se crea en él, sino para obedecer y hacer que se obedezca. ¿Ok? Acá podríamos cerrar y irnos, ¿verdad? Pero piensen esto y lo pregunta uno de un mexicano, Manuel de Landa, que estudia a Deleuze y Guattari, y él pregunta. Y yo adapto el ejemplo, por supuesto. Imagínense, como decía la vez pasada, un bebé o un niño chico, un gurí, dijéramos en Uruguay, que, em, que aprende a hablar castellano en perfecto castellano de Madrid, por ejemplo. ¿Cómo se lo va a tratar ese niño en Uruguay? Ya ni siquiera importa de que hable castellano bien, sino tiene que hablar como un uruguayo. Entonces, hay todo una imposición en el lenguaje. Es como la autoridad suprema que nos está mandando y comandando constantemente, en el cual, como dice acá, ni siquiera hay que creer en él, hay que obedecerlo. O lo seguís o no sos parte del grupo nuestro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una especie de mito sobre el significado de las palabras. Y disculpen las imágenes que voy a mostrar, pero o sea, armé en base a varios libros fui sacando fotos y armando la diapositiva lo más rápido que podía, si no, no me da tiempo. Pero bueno. Tenemos como un mito sobre el significado de las palabras. Y ese mito lo estudia un retórico británico, si no me equivoco, E.A. Richards, que en su libro La filosofía de la retórica. Y él dice que hay como un mito de que las palabras significan una sola cosa. Pero él dice que las palabras cambian de significado a medida que va cambiando su contexto. Y dice, por ejemplo, es su deber hacer eso, y el discurso ordinario se anquilosaría si eso no pasara, si no cambiasen de significado. ¿Qué pasa? Yo les hablaba recién, por ejemplo, de la palabra europeo. Puede ser algo muy refinado, puede referirse a la gente que vive en Europa, o podemos estar hablando en un contexto de colonialismo con las personas que fueron a invadir, colonizar, etcétera, etcétera. Entonces, depende del contexto lo que eso significa. Pero nosotros siempre tenemos como una idea muy potente de que no, esa palabra significa eso, no la podés usar de tal y cual manera. Otra idea errónea, los diccionarios son prescriptivos, se cree la gente, cree el común de la gente, digamos, o creíamos, y no descriptivos. Un diccionario hoy en día se entiende como algo que describe palabras, no que prescribe, o sea, no que está diciendo así se habla. Entonces cuando decimos, pero la RAE no permite tal cosa, estamos ignorando la idea, y esto por ejemplo del libro de Richards es de la década del 30, de que el diccionario no es prescriptivo, es descriptivo. Entonces, él habla, por ejemplo, como le decía, de la superstición del significado no es propio, sino adecuado, llamémosle, de las palabras. Y dice, es una creencia común, la cual es apoyada en forma oficial y se mantiene gracias a escuelas y manuales de retórica, de que una palabra tiene un significado en sí mismo, y idealmente solo un significado, independiente del uso que se le dé y del propósito por el cual fue pronunciada. Pero él dice que en realidad esa superstición se olvida
que la estabilidad del significado se la dan los contextos en el cual la palabra está adquiriendo significado y por el cual va evolucionando. Le pongo un ejemplo, es la palabra gringo. La palabra gringo, esa palabra es una palabra muy curiosa porque, no diría la mayoría de los lenguajes, pero muchos lenguajes europeos tienen una palabra para hacer referencia al extranjero que no sabe hablar el idioma. La palabra gringo es lo mismo que en griego cuando dicen bárbaro. El bárbaro, el que hace va, porque no sabe hablar, el bárbaro es es la persona que no habla griego. Eso es un bárbaro. Para el griego, todo aquel que no hablaba griego, no sé si tenía definición de persona siquiera. No sé. Nosotros teníamos la palabra gringo. En Uruguay, mi madre siempre me contaba, en su época, no quiero revelar su edad, feliz Día de la Madre, según ella como me decía, feliz Día de los Comerciantes, hoy porque el Día de la Madre fue en mayo. Eh, en su época, gringo hacía referencia a los italianos, porque los italianos eran los inmigrantes que habían llegado a Uruguay y Argentina que no hablaban correctamente el español. Eso eran los gringos. Hoy en día, quizás por lo grande que es México como país, la influencia que México tiene también en Estados Unidos y esa relación de países limítrofes, se ha llegado a creer que la palabra gringo refiere solamente a los americanos o a los estadounidenses. Gringo significa, o significaba en su momento, la persona que no habla correcto el español. Los países eslavos, o sea, Eslovaquia, los países de tipo Croacia, Serbia, etcétera, lo de las lenguas eslavas, para los alemanes, que eran sus vecinos, tienen una palabra que no la voy a intentar pronunciar, pero tipo Nemetzi o algo por el estilo, que significa mudos. Para ellos, esas otras personas, como no hablaban como ellos, eran mudos. Entonces, digo, más allá de esas curiosidades lingüísticas que pasan en diferentes países, en España tenemos la palabra algarabía, que se puede relacionar con ruido o bochinche. ¿Por qué? Porque el árabe, la lengua árabe, se llama al-arabilla. Entonces, para el español, que tenía a los, en la parte de Andalucía, según ellos, el invasor musulmán, digamos, o sea, que habían conquistado toda la zona del Mediterráneo, para ellos escuchar árabe o el al-arabilla era una algarabía, era ruido, cosas que yo no entiendo. Entonces, digo, eso anda por todos lados. Pero en el caso del contexto de las palabras, es el tema de que el significado cambia y evoluciona y va mutándose, digamos. Pero tenemos el problema cuando hablamos de si hay una razón de ser o no para la lengua inclusiva, es que el lenguaje también se puede usar para discriminar. Y dice Richards, y esto creo que cualquiera de nosotros lo ha sufrido en el caso de, como hablaba la vez pasada, en Uruguay siempre se habla de los canarios del interior, que no pronunciamos las eses, como habrán escuchado, dije los canarios, no dije los canarios, porque el- los usos verbales, o las diferencias de usos verbales, se ha usado como arma de guerra de clases, dice Richards, desde el siglo XVII. Y siempre, por ejemplo, las diferencias de pronunciación llevan a que intentemos diferenciarnos. Em, Sé de un amigo, por ejemplo, de Burundi, me comentaba, en Burundi se habla la lengua nativa, llamémosle ese, el Kirundi. También está el Swahili, que es una lengua más un poco de varios países de África, y por colonialización belga tienen el francés. Cuando él era chico, no lo dejaban hablar Kirundi para que no fuera uno de esos pobres, digamos. Entonces ya el lenguaje, tanto en el idioma que uno habla, como el estilo en el que uno habla, se usa como manera de discriminar. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos siempre a algo que nos parece tan natural como hablar, esa interfaz que tenemos entre nosotros, tiene muchas implicancias en cómo nos tratamos unos a otros, digamos. Y nuevamente, lo real versus la realidad que hablaba al principio. Estas diferencias existen porque nosotros los humanos las hemos inventado. Eh,
Entonces, ¿qué pasa? A ver qué dice Flaco Porta. Sí, un día hablando con Porta le explicaba por qué hoy en día en Estados Unidos hay un problema en el campo de la tecnología del uso de master-slave, maestro versus esclavo. Y se quiere dejar de usar la palabra esclavo. ¿Y qué pasa? Imagínense que tenemos compañeros de trabajo que tanto ellos o sus familiares, sus abuelos quizás sufrieron esclavitud, como puede ser el caso en Estados Unidos o en muchos tantos lugares. Hoy en día está pasando con los problemas de los diferentes refugiados que llegan a Europa, que son esclavizados en- en el norte de África o donde sea. O sea, lo pueden leer más ustedes si quieren ese tema, pero digo, no es un tema que dejó de ser la esclavitud, digamos, sigue siendo presente, estando presente. Em, el problema de la palabra esclavo es que para esas personas puede resultar ofensivo, o es ofensivo que se utilice de esa manera. Y me decía Flaco Porta eh, que no entendía. Y yo decía, bueno, imagínate que hay una tecnología que se llama Sudaca, que todos sabemos que para los sudamericanos es un insulto decir Sudaca, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver o entender la potencia que tiene el lenguaje para muchísimas cosas. Nos permite comunicarnos, por supuesto, que creo que esa es la gran ventaja o el poder evolutivo ese que tiene el humano versus a otras especies, visto desde el punto de vista humano, por supuesto. Eh, pero bueno, hay todo un tema de discriminación. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos del todes, o del lenguaje inclusivo, o si se puede usar o no se puede usar la palabra esclavo, o lo que sea, aparte siempre, nuevamente, se puede. ¿A quién tenés que pedirle permiso para hablar? ¿Alguien te tiene que autorizar? De la misma manera, y esto es muy cómico en el caso del Río de la Plata, donde tenemos, el otro día leía un diario, un periódico oficial, o sea, un periódico no oficial, un periódico uruguayo, que hablaba de los autos ya están prontos. Eso no es español, eso es italiano. Eh, pronto de estar listo viene del italiano. El pronto del español es que va a estar en muy poco tiempo. Entonces, nosotros que hablamos en una mezcla constante de italiano, cuando nos decimos guarda como manera de pedir atención, eso viene de italiano. Cuando mi madre me decía déjate de escorchar, eso viene del italiano, scorchare, pichicata, italiano, tuco, italiano genovés, puedo seguir citando ejemplos. O sea, me llama la atención que hablemos de pedir permiso a la Real Academia cuando nosotros hablamos una mezcla, en nuestro caso más sur de Uruguay y Buenos Aires, hablamos de una mezcla de italiano y español. Pero bueno, continuemos. Ahora quiero hablar de la evolución del lenguaje y específicamente de... déjenme ver. Aquí creo que se ve mejor. Estos libros, ahí se ve, que me regaló un amigo Luis Michelena, que él es nieto de Carlos Scafo. Carlos Scafo es un filósofo duraznense del interior de Uruguay, que escribió este libro que se llama Permanencia y proceso en el lenguaje. Es un libro de mezcla un poco lingüística, semiótica, escrito por el 60, si no me equivoco. A ver si puedo encontrar la fecha. En el 70, fue publicado en 1970. En fin, acá lo tienen. Una joya que me dio Luis Michelena. ¿Qué pasa con Scafo? Scafo analiza, como dice el libro, permanencia y proceso en el lenguaje. Perdón que no les estoy mostrando las diapositivas. Permanencia y proceso en el lenguaje. Él analiza la evolución del lenguaje. Y dice, y si bien es cierto que en determinado momento una lengua se estabiliza y que ese momento estable es lo que da lugar a un sistema, también lo es que esa estabilidad es un hecho totalmente relativo, porque ninguna lengua es fija e inmutable, sino que cambia constantemente. Cambia no solo en el léxico, que es la parte más variable, sino en la ortografía, puede cambiar en la prosodia y también en la sintaxis. O sea, muchas cosas cambian en una lengua, ¿no? Dice, en toda lengua organizada, si bien hay un núcleo que se puede considerar que permanece fiel a sí mismo a través del tiempo,
hay en torno a ese núcleo numerosas zonas de cambio. El idioma español desde el siglo XII, en que ya se había convertido como lengua nueva en instrumento de una literatura, hasta nuestros días, indudablemente ha pasado por una gran cantidad de cambios. En el aspecto ortográfico, prosódico. Cervantes decía celebro y lenteja, nosotros decimos cerebro y lenteja. Santa Teresa decía ansí y nosotros decimos así. Decía onde por donde, decía vide, mesmo, enriedo, cuanti más, vía por veía y continúa dando ejemplos. Cita que en Durazno hay una palabra, un duraznismo le llama él, que es la palabra corralón. Para los duraznenses que saben qué significa, el corralón es no es el depósito, pero es el garage donde la intendencia, o sea, la municipalidad de Durazno, guarda sus camiones, sus máquinas, sus tractores y demás. Pero bueno, más allá de la anécdota, acá vemos cómo ya Cervantes, el ejemplo, al español se llama la lengua de Cervantes. Y Cervantes no hablaba el castellano que hablamos nosotros hoy en día. Es más, para muchos académicos españoles en el siglo, no sé si XVII, XVIII, estaba mal visto el Quijote. Después, con varias estandarizaciones que han habido del español, se fueron aceptando diferentes palabras. Cuando yo vivía en Carmelo, no sé si saben, en Carmelo, en Uruguay, es casi enfrente a Buenos Aires, está el arroyo de las Vacas. Que por allí es donde, creo que es donde Hernandarias ingresa el ganado a Uruguay, según la historia, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay un texto de Artigas, porque Artigas, si no me equivoco, fundó Carmelo. Creo que el orgullo de la ciudad de Carmelo es que fue fundada por Artigas. Entonces yo me acuerdo que tenían un texto allí escrito puño y letra de Artigas, el prócer de Uruguay, y Artigas había escrito vaca con B, no con V. En el español eso fue algo que fue estandarizado, qué palabras van con V, qué palabras van con B, qué palabras van con H, cuáles con F, el constante es fierro o hierro, Hernández, Fernández, etc. Ese cambio, el español mantiene la H que el italiano no la tiene, porque, por ejemplo, en hospital, el italiano, si no me equivoco, no lleva H, el español sí, porque el español trata de mantener la etimología de la palabra. Eso fue lo que cuando se estandarizó se buscó, de que supiéramos de dónde venía esa palabra en caso de que hubiera una con ortografía similar. Pero bueno, como dice Scafo, un inmigrante o de familia de inmigrantes italianos en Durazno, la lengua cambia. Entonces, y cambia sin pedirle permiso a la Real Academia. Eso es lo importante acá, ¿no? Dice, pero hay que recalcar que de una manera general es siempre el pueblo, el hablante anónimo, el que más influye. Todos nosotros contribuimos al cambio lingüístico porque en el habla diaria surgen innovaciones que se echan a rodar en el lenguaje común y que al cabo de un tiempo son adoptadas y pasan a ser patrimonio de todos, hasta el punto de que las autoridades del idioma no tienen más remedio que reconocerlas oficialmente. Y termina. No hace mucho la Academia Española aceptó una gran cantidad de palabras de origen americano que hacía mucho tiempo circulaban en forma ilegal, pero también con esa vida pujante que nace del uso popular. Copetín en el sentido de un trago o de un aperitivo, platudo, rajar, etc. ¿A qué voy con esto? Y como dice Scafo en esta parte, el hablante anónimo es quien más influye en la lengua. Y más adelante las autoridades, que en el caso, como digo, es algo que pasa en el español, en el italiano y en el francés, que hay academia. El inglés no tiene academia. El inglés tiene el diccionario de Oxford, si no me equivoco, para Inglaterra y el Webster para Estados Unidos. De ahí la diferencia de deletreo de palabras entre ambos países, por ejemplo. De nuevo, la gente común y corriente, el hablante anónimo, no pide permiso para hacer los cambios. Pero nosotros, aparte, la lengua materna es instituida por una institución que la controla y la gobierna, un país que te dice esto es lengua oficial, si no hablas así conmigo no haces trámites y demás, es ese país que nos está imponiendo un orden. Entonces aquellos que dicen, pero la Real Academia, están simplemente siendo unos, repitiendo lo que el poder de turno manda, por decir una manera, pero no ni siquiera lo que la realidad está reflejando, ¿no? Que ha habido un cambio. Ese cambio, por ejemplo, hoy en día
es que hay identidades de género que quizás antes no se reconocían y hoy en día se reconocen. Entonces, entre esas identidades de género, quizá decir todos no es inclusivo. Se propone decir todes. Si todes o todos escrito con X, ¿va a ser la solución que vamos a tener de acá a 20, 30, 50, 100 años? No lo sé, no lo sabe nadie. Pero que no, si no te gusta, digamos bien simple, no lo uses, pero no entiendo cuál es la molestia cuando antes decíamos aiga o haya, o uruguayos hablando con esa pronunciación que no es la pronunciación del castellano original, ¿no? Entonces digo, hay todo un tema de adoctrinamiento, digamos, de la maestra me dijo, la maestra o el maestro me hacían escribir de tal manera, si no escribía de tal manera no sacaba la nota correspondiente. Bueno, ya pasamos por esta etapa, ya pasamos por la escuela, ya rendimos los exámenes, podemos liberarnos un poco de las normas, ¿no? Y miren lo que termina diciendo Scafo, la foto es horrible. Dice, ahora bien, cuando empieza a producirse un desacuerdo, una desarmonía entre la sociedad o la comunidad de hablantes y la lengua que utilizan en el sentido de que ésta empieza a no poder responder eficazmente a las necesidades expresivas de esa sociedad, entonces se iniciará un proceso de distanciamiento cada vez mayor entre ambas y al final del mismo la ruptura será tal que los hablantes habrán tenido que buscar el sustituto adecuado. La antigua lengua que queda relegada cada vez más, no es hablada, se ha convertido en una lengua muerta porque nadie la usa, sobre todo porque ya no cambia, no evoluciona. Entonces, nuevamente, todos, no sé cuál va a ser la solución que vamos a tener, pero no veo cuál es el problema de hablarlo, de decirlo o de que otras personas lo digan o lo escriban. Y como decía en la charla anterior, aquel que corrige entendió, porque si corrige, sabe lo que la otra persona quiso decir. Entonces, cuando alguien dice todos, perdón, alguien dice todes y alguien corrige y dice no, es todos, esa persona entendió perfectamente lo que se le quería decir. Simplemente la tiranía del lenguaje fue superior a entendernos entre humanos. Fue más importante corregir que decir, que entendernos y hablar en forma civilizada entre nosotros. Entonces, volviendo al mapa y al territorio, hablemos un poco de los límites del lenguaje, de lo que ya he venido hablando un poco. Y acá aparece un francés que da vuelta la idea de Borges del mapa y el territorio. Dice Jean Baudrillard. Abstraction, o sea, la abstracción hoy en día ya no es más aquella del mapa, del doble, del espejo o del concepto. Dice, el territorio ya no precede al mapa, ni siquiera lo sobrevive. Es el mapa quien engendra al territorio. Eso dice Baudrillard. ¿Y qué pasa? El lenguaje, que por más que querramos pretender que es una escala 1 a 1 de la realidad, que es un mapa 1 a 1 con la realidad, no lo es, el lenguaje pasa a ser un mapa que engendra territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando el lenguaje dice todos, engendra un territorio donde personas que no se identifican con como heterosexuales masculinos, digamos, como hombres cisgénero o como quieran decirle, no se ven reflejados o reflejades en esa palabra todos, ni en todas tampoco. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que romper con el mapa, o como decía Borges en su historia, entender que ese mapa no es útil, y cuando un mapa no es útil, se lo reemplaza, se busca un nuevo mapa. En este caso, el lenguaje inclusivo lo que está buscando hacer es un nuevo mapa, porque el mapa engendra territorio. Y ustedes dirán, no pasa eso. Bueno, hay un mapa que es el creado por la tecnología. La tecnología, entre otras cosas, requiere a cierto humano capaz de utilizarla. Quien no la puede utilizar no aparece nombrado o no figura en esa
en esa tecnología particular. El mapa engendra territorio, una guía turística. De alguna manera la guía turística decidió resaltar que tal esquina del río es importante, la otra esquina del río no es importante. Entonces todos los turistas que van con su Lonely Planet van a ir a ver en Durazno, supongamos, en Montevideo, la Rambla de Montevideo, en Punta Carretas. Pero no van a ir a ver la Rambla a la altura de, no sé, del buceo, por decir un ejemplo. O de Durazno no se sabe que hay nada, dicen que no hay nada importante para ver. O cuando van a Durazno van a ver la iglesia San Pedro por la arquitectura de Eladio Dieste. Todo el resto de los monumentos de Durazno quizá no lo visitan porque en el mapa que ellos tienen lo importante era eso. Y eso se refuerza y se refuerza y se refuerza con ese mapa. O sea, como dice Baudrillard, un mapa engendra territorio. Un mapa pasa a decir qué es lo importante, lo resaltable, lo destacable y lo que no. Y en el caso del lenguaje, está excluyendo a personas que no se identifican con ese todos, personas no binarias, por ejemplo. Entonces, volviendo a la idea de interfaz, en la obra esta de Stack, Benjamin Bratton dice: por necesidad, una interfaz limita el rango de posibilidades de posibles interacciones de una manera muy específica. Y una interfaz, dice, como es un resumen, tiene que limitar o hacer invisible un gran rango de otras interacciones que tienen la misma validez. O sea, no hay ninguna razón para lo que se excluye no sea válido. Pero por el hecho de que la interfaz no puede, imaginen un teléfono, no puede tener 10.000 botones, digamos, hay cosas que no va a permitir hacer. Y punto. Entonces nosotros tenemos que entender que en este caso el lenguaje, como dice la autora española Olaya Castro Hernández, que citamos la vez pasada también, en su libro Entre lugares de la modernidad, dice: las palabras momifican la realidad, la empobrecen al apelar a un significado estable y universal. Nuevamente, nosotros, en ese mito del significado único de las palabras y de que si no está en el diccionario de la RAE no significa nada y no sé qué, ni patatín ni patatán, digamos, empobrecen la realidad, ¿no? Entonces nosotros nuevamente, cuando tenemos todas esas discusiones sobre el lenguaje inclusivo, de si es, si no es, si lo podemos aceptar o no, lo único que estamos discutiendo es: queremos una realidad empobrecida. Porque, aparte de todo, si yo no quiero hablar en lenguaje inclusivo, no hablo, fin. Habrá gente que le caeré mal, que le caeré bien, no sé, pero nadie te está obligando a hablar nuevamente, como decía hoy, en lenguaje inclusivo. Entonces, no hay, o sea, más que ese empobrecimiento de la realidad, no hay, quizás podemos ir otra razón de ser detrás de esto. Y ella dice, citando a Nietzsche, dice: tal reducción de lo real es inevitable. Lo que Nietzsche denuncia no es el hecho de que hayamos inventado una fábula sobre el mundo para poder sobrevivir en él como grupo, sino la pretensión de hacer pasar ese orden proyectado desde nuestro interior sobre el mundo por un orden ajeno a nosotros, objetivo, natural, esencial, eterno, incuestionable y verdadero. O sea, creo que acá podemos terminar. Chao, fin, ¿no? Pero no, continuemos. Dice: nuestra realidad, la que hemos construido, no es el mundo. Es tan solo un relato sobre el mundo, uno de entre los muchos que habría sido posible inventar, y no es más auténtico o verdadero que cualquier otro que podamos imaginar. Tan solo es el relato que hemos convenido aceptar, sobre el que nos hemos puesto de acuerdo porque nos es más ventajoso. Y en un mundo, nos es más ventajoso, en un mundo de heteropatriarcado, digamos, donde la gran dominación pasa por la... Porque lo que el hombre ve como, el varón, digamos, ve como real es lo que se acepta y el resto no. Ahí vemos esa realidad aceptada nos parece más ventajosa y hay que preguntarse a quién le parece más ventajosa. Entonces,
Este mundo del que habla, el que establece lo que hemos decidido percibir como orden, el que nos ayuda a sortear el abismo, a zafarnos del vértigo en el que viviríamos si aceptásemos el devenir natural de la vida, dice, como afirma Oliveira en Rayuela, nuestra verdad posible tiene que ser invención. En fin, continúa, ¿verdad? Allí las notas. Dice, en este fluir constante de las cosas, en esa transformación perpetua del mundo que nosotros tratamos desesperadamente de frenar, están sucediendo cosas que nuestra razón no puede aprender y están presentándose realidades únicas, singulares e irrepetibles que nuestro lenguaje es incapaz de designar. Esas realidades, por ejemplo, de las diferentes identidades de género, cuando nos negamos al lenguaje inclusivo, estamos tratando de no designarlas, huimos, tratamos de hacer que desaparezca el problema porque no lo mencionamos. Y no, y problema no es un problema, el problema para la persona que no lo acepta, digamos, ¿no? Pero bueno, porque algo no se mencione no quiere decir que no esté pasando. Como pueden ver hoy en día las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. Hoy en día nos estamos enterando de muchas cosas que están pasando en ese país y que han pasado durante los años, porque de hoy en día se hablan de ellas, ¿no? Y para ir terminando, Olaya Castro dice, la conciencia de la lingüisticidad del mundo nos hace más fuertes, nos despoja de la ingenuidad que acepta como universales e incuestionables los discursos esencialistas e interesados de la fábula moderna capitalista, lo que naturalizan, por ejemplo, las diferencias de género, raza o clase. O sea, naturalizan esas diferencias y las dejan ahí marcadas y no se pueden cambiar y son esas y punto, ¿no? Entonces, se nos insta a sospechar constantemente a intentar desenmascarar el poder que circula en todo discurso, a desvelar las operaciones retóricas con las que se construye nuestro corpus de verdad. Semiótica y hermenéutica se alían para someter a análisis los distintos discursos sobre la realidad, los diferentes lenguajes, y reconocer que la nuestra será siempre una lectura posible del mundo, una interpretación entre interpretaciones, sin garantía alguna de verdad, aunque sí de validez o pertinencia, ya que negar que haya, como señala Vázquez Medel, mundos que violentan y fuerzan aquello a lo que se refieren, y otros profundamente respetuosos y benevolentes. Cuando nosotros, por ejemplo, negamos el todes, estamos creando un mundo que violenta y fuerza a aquellos aquello a lo que se refiere. ¿Se entiende? O podemos tener un mundo respetuoso, como dice. ¿Cuál preferimos? Entonces, me tomo el permiso para ir terminando. Si tienen preguntas, me las pueden dejar en Twitter para ir terminando. Adapto una obra del gran Atahualpa Yupanqui. Esta es la parte de mucha falopa de la tarde. Que en su poema Le payador perseguide dijo: con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidade, pero en mi pago el lenguaje no es de naides y es de todes. Yo voy a hablar a mi modo después que haya churrasqueado. Ahí pueden pensarlo como ustedes quieran, pero es así, el lenguaje no es de nadie y tampoco, y es, pero mejor dicho, de todos o todes. Esto fue el mapa y el territorio. Preguntémonos sobre ese mapa que pretende ser una escala 1 a 1 de la realidad, que va a fallar constantemente en representarla. ¿Qué realidades está dejando afuera ese mapa? ¿Qué realidades está construyendo ese mapa, como decía Baudrillard? Y en el caso del lenguaje, esa interfaz que tenemos entre los humanos, ese mapa que utilizamos para hablar, entender, como decía Scafo, que esa realidad va a evolucionar. Como decía Richard, que las palabras van a cambiar de significado, van a cambiar de maneras de hablar, tonos, etc. Y bueno, va a haber un momento, no sé, como decía hoy, si va a ser la solución todes, no sé cuál va a ser la solución gramática que va a tener en el caso nuestro el español, el castellano, pero una solución va a tener. Y ni siquiera depende de nosotros. Y no aceptarla es simplemente ser un necio o estar molesto por cómo hablan otros. Como decía hoy, aquel que corrige entendió. Entonces, estar corrigiendo es porque uno realmente no tiene nada más que hacer que estar corrigiendo a los demás. Así que bueno, esa fue la charla de hoy. Espero que les haya gustado. Como saben, soy Orson en
en Twitter, también acá en Twitch y en lo posible todos los domingos, más o menos hasta ahora, voy a estar dando charlas de este tipo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.